Hola, muy buenos días, bienvenidos a Medellín, Ciudad Saludable, en nuestro horario habitual. Doctora Beatriz, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo amanece? Buenos días, Felipe, muy bien, muchas gracias. ¿Y tú? Muy bien, esta mañana que ha estado como soleada por ratos, como grises en otros momentos. En este momento, por lo menos en el sur, aquí en el Canal Parque, está el cielo cubierto y la mañana gris, este final de mañana un poco gris, pero bueno, jornada de jueves en Medellín, Ciudad Saludable. Ayer, de pronto algunos televidentes nos buscaron en este horario y no nos encontraron. Vamos a recordarles y les voy a insistir para que se orienten muy bien cuando estemos en sesiones del Consejo de Medellín. Y es que los miércoles, que hay sesión plenaria del Consejo y que Telemedellín transmite de 9 de la mañana a 12 del mediodía, nuestro programa se emite en la tarde, de 3 a 4 de la tarde, que es el horario que manejamos para las retransmisiones de otros programas. Entonces, los miércoles, cuando no nos encuentren a las 11 de la mañana, es que estamos por la tarde a las 3 de la tarde. Eso para quienes nos buscaron ayer y no nos encontraron porque ya me pusieron quejas. Ya me dijeron, hey, ¿qué les pasó? ¿Qué pasó con el programa? ¿Por qué no salieron al aire? Sí salimos, pero a las 3 de la tarde. Seguimos con la Semana de la Salud Ambiental y cuando abrimos ese contexto, ese parámetro, estamos hablando de todo lo que nos rodea, es decir, de generar condiciones ambientalmente sanas para que nuestra salud humana y salud pública pues tenga una mejor calidad. De eso estamos hablando esta semana, cada día con un tema diferente. Así es, bienvenidos, así es, Felipe. Hablaremos sobre todo hoy de un tema que nos interesa muchísimo a las mujeres, si bien a los hombres también, porque también van mucho a estos lugares. ¿A dónde? Cuenta. A los centros de estética y a los spa. Sí, Entonces sí. vamos a tener invitados expertos en el tema que nos hablarán de las condiciones adecuadas, de cuáles debe ser la protección tanto de las personas que realizan estas prácticas como de los clientes. Entonces ese será nuestro tema del día de hoy. Vamos a hablar de los factores de riesgo que están asociados con el tema de salud, obviamente, en esos centros de estética ornamental. Estamos hablando de peluquerías, de barberías, salas de belleza, spa de uñas, además también de los centros, de las instituciones que se dedican a enseñar, a formar en estas áreas de la belleza y del comercio. De eso es lo que vamos a hablar hoy aquí. La línea está abierta ya, 441-2100, para que ustedes llamen y participen. Bueno, no solo vamos a hablar de los factores de riesgo, vamos a ver cómo prevenirlos, cómo minimizarlos o desaparecerlos, pero también vamos a enfatizar en qué hace la Alcaldía de Medellín, la Secretaría de Salud de Medellín, para tener un control responsable, serio, una vigilancia permanente en estos sitios, de tal manera que usted, que está en Medellín, cuando vaya a uno de ellos, pues pueda estar un poco más seguro. Pero este es un tema donde todos tenemos que aportar y donde estamos invitando a esos propietarios y a esas personas que hacen esas prácticas a tener unas condiciones higiénicas cada vez mejores. Esa es la invitación de hoy. Así es, y como les decía, vamos a tener unas invitadas expertas en el tema, entonces antes de que regresemos con ellas, los invito a una pausa institucional. Pero déjenme hago dos parroquiales muy rápido. Acuerde que yo soy el hombre de los parroquiales, el Medellín Ciudad Saludable. Primero, que se agota el tiempo para votar por Medellín. Se agota el tiempo para votar por Medellín como la ciudad más innovadora del mundo. Pueden ingresar a espero yo lo muestro por aquí si lo van a ponchar, www.medellin.gov.co. Ahí está el banner o la visita, ustedes dan clic y se abre el listado de ciudades, escogen a Medellín y al final, ¿usted ya votó, doctora Beatriz? Claro. ¿O quiere que haga este voto por usted? No, ¿Quién falta por votar? Dani, voté. nuestro camarógrafo. No, bueno, voy a votar por los muchachos de producción. Entonces, se elige Medellín y al final dice vote por Medellín, da uno clic y listo. Votó facilito para que apoyemos la ciudad. De pronto nos ganamos este otro muy importante título mundial. Y lo otro, antes de ir al corte, los parroquiales. Los parroquiales de las 11 de la mañana. Es que recuerden que a partir del 22 de octubre la Alcaldía de Medellín tiene nuevos horarios de prestación del servicio. Nos vamos a ampliar de manera gigante para atenderlos mucho mejor. Todos los días, bueno, de lunes a viernes, de 6 de la mañana a 8 de la noche. De 6 de la mañana a 8 de la noche, estamos hablando de 12, de 14 horas diarias, que es el mejor horario que tiene cualquier administración pública del país. Pero además estaremos también atendiendo los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Yo voy a pastelear por aquí en mi correo, porque esto aplica para algunos más cerca y para el Centro de Servicios a la Ciudadanía de la Alpujarra. Esto funcionará en los más cerca de Belén, Buenos Aires, Guayabal y El Poblado. Belén, Buenos Aires, Guayabal y El Poblado, y el centro de servicio en el sótano de la alcaldía. Ahora sí, doctora, bien pueda, mande al corte. Vamos a un corte institucional.
eres mayor de 14 años y te interesa el lugar en el que vives, sabes que el futuro de nuestra ciudad depende de todos. Participa en la gran jornada de votación para proyectos y delegados al proceso de planeación local y presupuesto participativo de Medellín. Asambleas barriales y veredales, la Ronda de la Democracia, domingo 7 de octubre en toda la ciudad. Invita Alcaldía de Medellín. Medellín, un hogar para la vida. Las cifras lo confirman. Un año de trabajo continuo, más de 950 emisiones en directo, 10.000 seguidores en Twitter, el cubrimiento de temas de actualidad, grandes eventos de ciudad y problemáticas ambientales. Clima 24/7 cumple el compromiso de llevarle a usted la información de las condiciones meteorológicas con el respaldo del sistema de alertas tempranas. Contando Plata. Ciclo de conversaciones en Explora sobre las nuevas monedas. Los protagonistas de la moneda de 100. Los frailejones, abrigos de la vida para Muna. Este jueves a las 6:30 de la tarde, conozcamos esta maravillosa planta de hojas aterciopeladas que sirven de hogar a diminutos habitantes de los páramos. Invitado, Santiago Díaz. Botánico, historiador. Invitan Explora, Nutresa Cenú y Alcaldía de Medellín. ...441-2100, línea telefónica disponible para que ustedes participen. Hoy cuando hablamos de estos riesgos que se dan desde los centros de estética y belleza, como las peluquerías, las barberías, salas de belleza, spa de uñas y sitios e instituciones que forman al personal que trabaja en esos sitios. Si usted tiene una pregunta, si tiene algún comentario, si le ha sucedido algo, si tiene una experiencia, si le contagiaron algo, pues nos gustaría también escuchar los comentarios. Pero no solo vamos a hablar de eso, vamos a ser muy prácticos en aconsejarles qué deben hacer para que esas cosas no pasen y cuál es el trabajo que hace la Secretaría de Salud en ese sentido. Además de la línea, nuestras redes sociales siempre 24 horas pendientes de ustedes, en Facebook como Medellín Ciudad Saludable, es nuestra página allí en Facebook. En Twitter nuestra cuenta es @saludmedellín y recuerden que tenemos también un correo electrónico pendiente de todo lo que ustedes quieran preguntar o comentar, secre.salud@medellin.gov.co. Nuestra primera invitada es Claudia Franco. Ella es técnica del área de la salud de la Unidad de Salud Ambiental de la Secretaría de Salud de Medellín. Claudia, buenos días. Bienvenida a Medellín Ciudad Saludable. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Bien, empecemos a hablar de normatividad. Pongámosle un contexto normativo y legislativo al asunto. ¿Cuáles son los parámetros que rigen la normatividad para hacer esta vigilancia y control en estos sitios? Bueno, básicamente estos centros de estética ornamental son regidos por dos normas, que es la resolución 2117 del 2010 y la resolución 2827 del 2006. Igual, todas las actividades acá en Colombia son regidas por la ley 9ª, que es el Código Sanitario o la madre de todas las actividades y normas que de ahí se empiezan a desprender. Ese es el contexto entonces jurídico y normativo para el tratamiento del asunto. Desde la Secretaría, Claudia, ¿qué se está haciendo y a manera de vigilancia y control de todos estos establecimientos? Además, como lo decía Felipe, de barberías, peluquerías, también de los lugares donde se enseña todo este tipo de prácticas. Igual estas escuelas de formación se deben acoger también a estas normas y reciben visitas de inspección, vigilancia y control por parte de nosotros. O sea que entonces visitamos a los centros de estética ornamental, como son llamadas las peluquerías, barberías, spa de uñas, e incluyendo a las escuelas de formación. ¿Solamente spa de uñas o también spa donde van pues a relajarse, a realizarse otro tipo de procedimientos? Ya, los spa de uñas hacen parte de una actividad ornamental, o sea que se consideran o
son contemplados en la norma como centro estético ornamental, o sea que se deben acoger a la normatividad que inicialmente mencioné, a la resolución 2117 y a la resolución 2827. Ya digamos que los spa, masajes, relajación, en fin, hacen parte ya de otras actividades que se deben acoger a otra normatividad. Aprovechemos a Claudia para hablar con ella la parte técnica, que es su experiencia dentro de la unidad ambiental. ¿Cuáles son los riesgos que ofrecen, Claudia, estos sitios? Es decir, ¿en qué elementos se descuidan que podrían afectar la salud humana y la salud pública de la ciudad? Muy bien. Podemos encontrar riesgos físicos, riesgos químicos y riesgos biológicos. Entonces la resolución 2827, que es la que adopta el manual de bioseguridad, con estas normas de bioseguridad entonces se intenciona minimizar esos factores de riesgo, implementando las normas de bioseguridad. Riesgos biológicos como transmisión de enfermedades. Una persona puede llegar aparentemente sana, como habla la norma, pero puede tener una hepatitis, un virus, un VIH, en fin. Entonces, por eso hay que minimizar los riesgos llevando a cabo las normas de bioseguridad. Y además, obviamente, ahí, doctora Beatriz, Claudia, amigos televidentes, pues se utilizan objetos que son cortopunzantes, que pueden generar exposición de sangre y por esa vía transmisión de alguna enfermedad. ¿Son juiciosos estos centros en el manejo? ¿Hay que estar muy encima de ellos en Medellín en ese sentido? ¿Cómo estamos, Claudia? A ver, ¿qué te digo? Mira que la norma es muy reciente, es la 2117 del 2010 y la 2827 del 2006, son normas muy recientes. Entonces, a partir de ahí, estos centros de pronto como que han ido cambiando. Si tú llegas a una peluquería ya no vas a encontrar la misma situación que veías antes, ¿cierto? Ya digamos que la persona tiene una dotación, tiene más conciencia de los procedimientos de limpieza, desinfección, esterilización. Entonces, en general, se ha hecho un buen trabajo por parte de la Secretaría de Salud y también por parte del trabajador ornamental, que ha ido tomando conciencia del riesgo que se puede presentar en estos establecimientos. De todas maneras, encontramos la persona menos aplicada, la persona que no tiene claro los procedimientos de limpieza y desinfección y esterilización. Entonces, se le recomienda que reciba un curso de bioseguridad para que tenga más claridad sobre estos procedimientos que son tan importantes. Claudia, es importante pues que todos tengamos en cuenta que no solamente tienen la responsabilidad las personas que realizan estas prácticas y los dueños de los establecimientos, sino también los clientes. Todos tenemos una parte pues de responsabilidad en el asunto y es importante puntualizarle a los televidentes cuáles son esos riesgos biológicos, cuáles son esos riesgos químicos y cuáles son los riesgos físicos y de qué medio o por qué vía pueden transmitir enfermedades. Sí, muy bien. A ver, sí, como tú dices, esto es un asunto de corresponsabilidad. Sí, si yo, digamos, soy una usuaria, bueno, ¿yo a dónde me voy a ir a que me hagan el corte? ¿A dónde voy a ir a que me hagan el manicure, el pedicure? En fin, la niña conoce sobre los procedimientos de limpieza y desinfección. Mira que ya tú llegas a una peluquería y encuentras como una información, ¿cierto? Una señalización informativa que incluso habla la norma. Entonces, para el usuario, eso va a generar confianza. Bueno, aquí desinfectan, esterilizan los implementos. Aquí cambian cuchilla por cada cliente. Entonces, eso da confianza. Mirar muy bien dónde va a ir la persona a realizarse pues sus procedimientos de belleza. Y también quienes van, es importante que tengan también pues cuidado si están de pronto en este momento enfermos o con una infección, sí, con un hongo, con pediculitis, foliculitis, pues que no se acerquen o que lleven sus propios implementos para evitar que por medio de las uñas, de grietas, de heridas, se contagie a otras personas. Exacto, volvemos al tema de la corresponsabilidad, como tú dices, si yo tengo un honguito, si tengo una dermatitis, si tengo seborrea, en fin, debo de ir apelar primero al dermatólogo, hacerme un tratamiento, pero no exponer a otras personas a transmitirles esas enfermedades. Entonces eso pretende la norma, o ese es el objetivo de la norma, disminuir ese factor biológico que es la transmisión de enfermedades de un cliente a otro y entre
cliente y cliente, entonces llevar a cabo unos procedimientos de limpieza, desinfección y esterilización para evitar la transmisión de enfermedades. 441-2100, línea telefónica para que nos llamen y participen con este tema. Claudia, se ha impuesto en los últimos años en este tipo de sitios que prácticamente se hace un subarriendo. Es decir, los locales, la parte logística es de un propietario que lo monta, pero le entrega espacios o comparte con las personas que hacen el trabajo y esas personas llevan sus utensilios, sus implementos para hacer este tipo de trabajos. Ahí a quién le compete la responsabilidad y quién debe asumir también pues las consecuencias de incumplir con la norma. Sí, a ver, ese es un trabajo y una responsabilidad compartida. Yo como propietario, bueno, entonces voy a documentar cómo, según la norma, vamos a lavar, a desinfectar y a esterilizar. Yo como propietario voy a comprar mis productos, es como de llegar a un acuerdo con ellos, voy a comprar los productos entonces para que llevemos aquí a cabo las normas de bioseguridad o va a ser una responsabilidad compartida. La norma también menciona que se haga una persona responsable del aseo, de la limpieza, de la desinfección, esterilización, de todos, así sea de fulanita del puesto, de peranita, en fin, pero sí que haya una persona encargada de eso. ¿Cómo identificar para nuestros televidentes en la práctica? Uno llega a una peluquería y cómo identificar elementos de riesgo o todo lo contrario, o ver que es un sitio que está cumpliendo la normatividad porque no ve las condiciones de higiene. Algunas claves para ello. A ver, la imagen es importante, ¿cierto? Un establecimiento organizado, un establecimiento impecable, que haya un adecuado manejo de residuos, entonces se ven las canequitas, la señalización, incluso uno como usuario uno puede preguntar, bueno, ¿y ustedes sí desinfectan, ustedes sí esterilizan? En fin, que esa información clara da confianza. Bueno, ¿qué estrategias de prevención deben tener en cuenta estos establecimientos en el momento de prestar el servicio? En cuanto, por ejemplo, con esos agentes o riesgos físicos, en cuanto a los químicos, la manipulación de todos estos objetos, como decía ahorita Felipe, del corta uñas, bueno, de utensilios cortopunzantes, ¿qué prevención deben tener y que los usuarios, pues, para que los usuarios estén tranquilos en el momento de prestarle el servicio? Bueno, eso es un trabajo de todos los días, utensilios que se utilizan, utensilios que se deben de higienizar, ya sea que se laven y se esterilicen de acuerdo al caso o que se laven y se desinfecten, eso es lo primero que deben hacer. También con ellos mismos, porque la norma vela también por la seguridad del trabajo ornamental, llevar unos elementos de protección personal, una dotación especial, que tapabocas, que monogafas, que los guantes, en fin, entonces es como ofrecer un servicio seguro tanto para el cliente, pero yo también me voy a asegurar de no contraer una enfermedad, de evitar, digamos que voy a estar expuesta al manejo de químicos, entonces yo también debo cuidar la salud, en el caso pues del trabajo ornamental. Pero es una cosa de todos los días, de ser muy consciente, de minimizar ese riesgo físico, ese riesgo químico, ese riesgo biológico. Cuando hablamos de riesgo químico, entonces nos referimos al manejo de estos productos químicos, las tinturas, los productos para el aseo, para la desinfección y la esterilización, que son un poquito agresivos, son tóxicos, entonces mirar y ser bien aplicados para disminuir esos riesgos, ¿sí? Que la norma nos habla de cómo hacerlo, adquirir también ese conocimiento. Bueno, riesgo físico, voy a estar expuesta a que me corte, a que me caigan unas tijeras, entonces mi dotación, mi calzado, ¿sí? Bueno, y el riesgo biológico es cuando hablamos de enfermedades, que ahorita me lo preguntaste, entonces debo de minimizar ese riesgo biológico, que básicamente es lavando, desinfectando, esterilizando. El trabajo de vigilancia y control que hace la Secretaría y la Alcaldía de Medellín llega también al tema del servicio domiciliario, porque es que se está imponiendo en este tipo de prestación de servicios esa moda, y es ya no ir a los sitios, sino que muchos prestadores de ese servicio, muchos que se han formado en esos servicios, están yendo a las casas. Entonces sería bueno saber si hay control allí también, pero además quien utiliza el servicio a domicilio, ¿qué recomendaciones debe seguir? Sí, a ver, el control, digamos que en este tipo de servicio es difícil, porque nosotros vigilamos los establecimientos abiertos al público, sí, es difícil entonces que aquel presta el domicilio allí, no, o sea, no es fácil identificar.
Pero si hacemos una invitación, un llamado a la comunidad para que este tipo de personas que prestan este servicio a domicilio se capaciten, se formen, se concienticen de cómo pueden prestar un servicio seguro que no atente la salud de ellos ni la salud del usuario. Claudia, ¿existe de pronto un teléfono al cual uno pueda llamar en caso tal de que de pronto evidencie alguna de estas irregularidades? Es decir, ustedes están muy juiciosos y haciendo vigilancia y control, pero muchas veces nos ha pasado a todas y a todos que vamos a la peluquería, al salón de belleza y acaba de salir la señora de hacerle un corte y con las mismas tijeras te atienden a ti o con los mismos utensilios muchas veces, con las personas que prestan el servicio de manera domiciliaria arrancan de la casa de una persona y se van inmediatamente para otra, entonces no hay ese tiempo adecuado y necesario para que se haga la esterilización. Hay un teléfono donde uno de pronto pueda quejarse y pedir como ayuda y que además se haga como esa vigilancia y control. Sí, claro que sí, tenemos el 385-6439, 385-7222, atendemos las quejas sanitarias. Repite por favor esos números, 385-6439, 385-7222. 441-2100 es el de nosotros para que nos llamen si quieren participar. Seguramente tienen muchas inquietudes y seguramente también les han pasado muchísimas cosas. Quisiéramos compartir con todos ustedes y con nuestros televidentes esas reflexiones y esos comentarios, también anécdotas que tienen a propósito de este tema. Claudia, hay una estadística en este momento de cuántos centros de este tipo están abiertos en Medellín, cómo se hace el proceso de vigilancia, cada cuánto se visitan, apenas estamos en la primera ronda de seguimiento. ¿Cómo es el asunto? Bueno, cantidad de establecimientos en este momento no te sé decir, no te tengo esa información. Bueno, cada cuánto los visitamos, la norma habla de mínimo una vez al año, pero el objetivo es repetir la visita o visitarlos 2, 3, 4 veces, las veces que sea necesario al año. Hay zonas de Medellín que son como más proclives, más al riesgo, pues como el centro es más difícil de controlar, hay peores prácticas higiénicas, digo el centro por poner un ejemplo. Sí, pues. sí, claro. Hay zonas como identificadas que dice, ojo con estas zonas. Sí, podríamos hablar de zonas, pero igual no se puede generalizar. Mira que, por ejemplo, el centro, uno podría pensar que las deficiencias pueden ser de pronto más consideradas con otros sectores y no, vas a ver, y en el centro la gente es juiciosa con el tema. La gente se capacita, la gente maneja la dotación, la gente conoce de esterilización, de desinfección, en fin, de pronto donde se puede presentar más el riesgo en otros barrios y que la actividad se realiza en la casa. Ahí es donde sí podemos encontrar el riesgo. Claudia, muchas gracias por tu participación hoy en Medellín Ciudad Saludable. Tenemos otras invitadas, entonces iremos al corte. Muy amable. Gracias a ustedes. Gracias, Claudia. Hacemos la pausa y volvemos en segundos. 441-2100 para que se animen y participen. Ya volvemos. ¿Qué es esto tan horrible? Aquí debe haber tiburones, pirañas, no. Tiburones, mira, esto es un manglar, el mar queda por allá. Mira que ya vamos a llegar a una playa súper bonita. Esto es solamente un manglarcito. Ah, ¿este con chaqueta? Para los zancudos. Vaya que no está mal loco con el zancuito. Aunque lo del calor sí está como... Me parece que sí, quítatela para la foto. Al menos está mucho el calor. Así pasé yo mis 15, con mis amigos, con mi familia, a través de un manglar buscando una playa muy hermosa para celebrar todos juntos. Nosotros aquí en Telemedellín queremos conocerte, queremos saber qué hiciste en tus 15 años, si hiciste fiestas, si pasaste con tu familia o si simplemente tenés una foto y nos querés mostrar cómo eras. Mándanos esa foto a www.telemedellin.tv porque te queremos conocer, queremos saber cómo eras a los 15 años, porque aquí en Telemedellín, aquí te ves.
Yo me soñaba estar aquí, en Telemedellín, como emprendedor. ¿Querés saber mi historia? Pues la historia de Héctor Alberto Gómez se las vamos a contar en Negocios en Telemedellín, porque nos encantan las historias de los emprendedores. Serviplanchado, esa va a ser su historia. Además de Alberto, vamos a tener los 5 pasos para definir un propósito de vida y todo lo que hay que saber sobre la ley de insolvencia. Los lunes, 10 de la noche. Los martes, a las 11 de la noche. Negocios en Telemedellín, aquí te ves. Regresamos a Medellín, Ciudad Saludable, desde el Canal Parque. Recuerden que aquí está disponible hasta el 20 de octubre la exposición Desataduras del maestro Leobardo Pérez Jiménez, para que vengan, nos acompañen, descubran y disfruten de esta bella exposición del maestro Leobardo todos los días de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Se pueden dar una pasadita por aquí conversamos y pasamos rico. Por acá los atendemos en el Canal Parque, 441-2100, para que hablemos de este tema de hoy. Estamos hablando de los centros de belleza, peluquerías, spa de uñas, barberías, cuáles son los riesgos que genera una mala higiene en esos sitios, pero también cómo prevenir, lo que podemos hacer, y en segundos entraremos a hablar un poco más a fondo del trabajo que hace la Secretaría de Salud en ese sentido, pero también la capacitación, la educación que en torno al tema se hace. Redes sociales, en Twitter, recuerden, nuestra cuenta es @saludmedellín. Doy una miradita rápida porque algunos compañeros de otras secretarías están informando a esta hora. Miren, por ejemplo, este tema de movilidad es importante. Nuestros compañeros de la Secretaría de Movilidad, anterior Secretaría de Transportes y Tránsito, nos dicen que en el centro, por el Parque del Periodista, que es Maracaibo con Girardot, Maracaibo la calle 53 y Girardot la carrera 43, hay un cierre, hay que tomar vías alternas por una movilización que se da a esta hora. Nuestros compañeros de la ASI también están informando. En fin, recuerden, para que nos sigan en Twitter y en Facebook, estamos con nuestra página que es Medellín Ciudad Saludable. Luz Viviana Gómez Montoya, nuestra líder de programa, de proyecto en la Secretaría de Salud, a propósito de esta Semana de la Salud Ambiental. Buenos días. Hola, Felipe, ¿cómo estás? Ya la tuvimos hace un par de días hablando de el tema de expendio de alimentos y bebidas. Exactamente. Y llega también Sandra Marín, que es una de nuestras abogadas del equipo de trabajo de la Secretaría para este tema. Bienvenida, Sandra. Gracias, Felipe. Gracias por estar. Viviana, empecemos insistiendo un poco con el tema de qué hace la Secretaría de Salud en este sentido, pero además, antes de ir a la pausa anterior, a Claudia le preguntaba un poco de las estadísticas, cuántos centros tenemos, cómo hacemos la rotación de visitas y demás. Insistamos en ese tema, por favor. Bueno, Felipe, la Secretaría de Salud, igual que esta semana lo habíamos hablado, hace inspección, vigilancia y control de factores de riesgo asociados al ambiente. Entonces, los centros de estética ornamental tienen unos factores de riesgos que ahorita la compañera explicó muy bien. Nosotros en Medellín contamos con un censo de aproximadamente 3.800 establecimientos dedicados a esta actividad. Hay que decir algo en este sentido, y ya también se sabe pues que tenemos una identificación de los establecimientos de acuerdo a la condición sanitaria. Entonces los clasificamos igual con el método del semáforo que hablábamos esta semana. Entonces los establecimientos con adhesivo de color rojo pues son establecimientos que tienen un riesgo inminente para la salud, amarillitos que le faltan algunas condiciones por cumplir, y el verde es que está cumpliendo con todas las condiciones sanitarias. Es satisfactorio decir que los centros de estética ornamental son muy cumplidores de la norma, y tenemos una estadística de esos 3.800 establecimientos, más o menos el 97% de los establecimientos tienen cumplimiento de las condiciones sanitarias. Ese 2-3% son establecimientos donde se han encontrado factores de riesgo que pueden atentar contra la salud. Sin embargo, se ha venido entonces en un avance acelerado, digámoslo así,
y a pesar de que hay algunas cositas todavía que hay que reforzar, se tienen muy buenas condiciones en los establecimientos. Estos datos y este trabajo que está haciendo la Secretaría está llegando también a la periferia, porque obviamente hay unas zonas más fáciles, más concentradas y de esa manera fáciles de visitar, Centro, Laureles, El Poblado, barrios más establecidos, pero en la periferia, en los barrios altos de nuestras zonas altas, también hay muchos centros de belleza. ¿Hasta allá está llegando la vigilancia del control? Por supuesto. Algo que comentaba la compañera ahora es que muchos de esos establecimientos se encuentran en las viviendas. Hay muchas viviendas que tienen este servicio. A veces puede ser un poquito complicado para nosotros vigilar estos lugares, sin embargo, en el momento se tiene contratado un grupo de personas haciendo los barridos o las visitas de inspección y vigilancia a nivel de toda la ciudad, incluyendo obviamente las periferias. De todas maneras, es importante ahí también como hacer el llamado a las personas que tienen estos establecimientos en las viviendas o estos lugares, este tipo de servicio en las viviendas, que se acerquen a la Secretaría de Salud también para poderles dar como la información con relación a lo que tienen que cumplir. Además, a uno como prestador de ese servicio, obviamente le conviene seguir toda la norma y cumplir todas las reglas de higiene. Sandra, esto es un asunto de corresponsabilidad, lo hemos insistido toda esta semana, y el control social y comercial lo hacemos los clientes también y les ayudamos a esos sitios de que mejoren, pero es fundamental el tema de la pedagogía y la educación. En ese sentido, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo se educa? ¿A qué sitio se va a formar en estos temas? Bueno, la norma tiene establecida una obligación para los trabajadores de estética ornamental. Les exige que tengan capacitación en el tema direccionado a ofrecer seguridad a los clientes. En este momento, ¿qué verifica la Secretaría de Salud? La Secretaría de Salud verifica que los trabajadores de estética ornamental tengan un certificado de aptitud ocupacional. ¿Qué puede ser en qué? En conocimientos académicos, puede ser una técnica o puede ser una técnica laboral. La norma solo se hizo exigible en julio de este año y se habían presentado muchísimos problemas o muchísima inquietud de las personas de la comunidad. ¿Por qué? Porque eran personas que fueron formadas empíricamente, no tenían un título o no tenían un certificado de aptitud dado por una escuela, pero lo venimos exigiéndolo y de manera gradual. Y uno lo puede exigir, uno como cliente puede llegar a su sitio acostumbrado, a uno nuevo, y decir, usted por favor lo debe tener ahí exhibido, me muestra su certificado de preparación para este ejercicio profesional. Claro, y es un tema también de, como tú dices, de corresponsabilidad. Las personas que acudan a un establecimiento deben verificar que quien esté ofreciendo el servicio pueda cumplir con todo lo necesario para ofrecerle un servicio de calidad. Y dentro de eso que yo requiero para que me ofrezcan un servicio de calidad está la capacitación. Entonces es verificar que el establecimiento donde yo acudo o la persona que me esté prestando el servicio, ya sea a domicilio, ya sea en su vivienda, cuente con la capacitación necesaria, que sí esté preparado para ofrecer los servicios, porque hemos evidenciado mucho en visitas que tienen de pronto capacitación para hacer corte y cepillado, pero están aplicando químicos. Entonces existe un factor de riesgo porque no están preparados para manejar el tema y pueden producir daños. Entonces es muy importante que no solo dejen la labor en las autoridades de control y en las visitas de inspección, vigilancia y control, sino que la comunidad exija cuando va a requerir el servicio. Viviana, ¿cómo es el trabajo? ¿Cómo es la metodología de una visita de inspección, de vigilancia? ¿Qué se hace? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Y qué se observa? Bueno, los técnicos o los expertos en el tema llevan una lista de chequeo con alguna o como un resumen de la norma. Se ingresa al establecimiento, se establece una relación primero como de confianza con el usuario, de manera que a partir de una conversación y un recorrido del lugar se puedan identificar factores de riesgo. Todos esos factores de riesgo, esos hallazgos se consignan en un acta o se consignan en un instrumento, se conversa con el comerciante y se le indica con relación a la norma y qué requisitos tiene que cumplir o tiene que ajustarse.
Ahí estamos viendo fotografías de algunas de las visitas que hace la Secretaría de Salud identificando como las situaciones de riesgo o también las cosas que están bien hechas. Al comienzo, en el primer bloque del programa, vimos un poco la forma de manejar los utensilios y demás. ¿Se generan ahí pactos de cumplimiento con tiempos establecidos? ¿Usted debe mejorar en tanto tiempo esto, aquello? Claro, dentro del recorrido que se hace en el sitio, pues podemos hablar como de dos grandes cosas. Todo el tema locativo o de infraestructura, porque la norma establece unas condiciones específicas en el tema de infraestructura, como por ejemplo las áreas de desinfección que deben estar separadas pues o independientes de las otras áreas, la señalización, en fin, todo lo que la otra compañera pues estuvo explicando. Y también hay unas condiciones ya de manejo, el tema de cómo se disponen los residuos peligrosos, cómo se hace la limpieza, la desinfección, la esterilización y todos esos temas de bioseguridad. Y a partir entonces de los requerimientos o de los hallazgos encontrados, se da un tiempo. La norma nos habla de 30 días para cumplir o por lo menos dar inicio al cumplimiento de los requerimientos, pero entendemos que hay algunos requerimientos que no se cumplen a los 30 días, pero que no implican un riesgo inminente, entonces se pueden otorgar otros plazos o se puede ampliar esos plazos. Sandra, en esto usted decía, el empirismo hace algunos años fue fundamental, es decir, las personas que ejercían la actividad básicamente eran empíricas. Eso ha cambiado considerablemente en los últimos años porque tenemos sitios formando a estas personas. En esos sitios de formación forman también en esta normatividad. Ustedes controlan y vigilan que esos sitios donde se enseña a ejercer esta actividad también indiquen todo esto. Claro, es una competencia del municipio de Medellín, pero está radicada en la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación tiene como obligación no solamente registrar el establecimiento, sino verificar los programas académicos y que los programas académicos cumplan con unos requisitos de calidad y de idoneidad. Entonces, es la Secretaría de Educación la que nos informa a nosotros, Secretaría de Salud, qué escuelas están habilitadas y qué programas están habilitados y en este momento están preparando a los trabajadores. Ahí es muy importante y es las escuelas de formación para trabajo y muchos programas que está adelantando el municipio de Medellín para capacitar a personas de escasos recursos en ciertos oficios y uno de esos es el oficio de la estética ornamental. Pero es competencia de la Secretaría de Salud verificar que los programas que se ofrecen sean programas idóneos. Ahora, seguramente en este momento estamos despertando mucha inquietud entre los televidentes frente al tema de prestar ese servicio, capacitarse para el servicio o capacitarse puntualmente para toda esta normatividad y qué deben corregir, qué deben cambiar en su parte logística y demás. ¿Dónde se puede acudir? ¿Dónde pueden obtener información de este tema? La Secretaría de Salud viene dando unos espacios o unas capacitaciones en el tema de bioseguridad y en el tema de bioseguridad tocamos mucho parte del cumplimiento de la norma, pero también pueden acudir a la Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación cuenta en este momento con listados de escuelas habilitadas y de centros de formación para el trabajo donde les indican dónde pueden acceder a capacitarse. ¿Por qué? Porque es una obligación de la norma. La norma ya no me acepta que con simple formación empírica yo pueda ofrecer el servicio. Tengo que acreditar mi aptitud ocupacional y la acreditación de la aptitud ocupacional es a través de un certificado. La Secretaría de Educación cuenta con la información y pueden dirigirse pues allá para que les den este tipo de listados. Viviana, la principal sanción que reciben los sitios que no cumplen es el sellamiento, es el semáforo en rojo, o se pueden generar otro tipo de normatividades o sanciones. Bueno, nosotros hablamos de medidas sanitarias de seguridad y que tienen pues más una orientación preventiva. Entonces, si ingresamos a un establecimiento que se evidencia un factor de riesgo bastante alto, pues se toma una medida sanitaria de seguridad consistente en una clausura temporal del establecimiento.
que puede ser levantada esa medida una vez se corrijan las situaciones que dieron lugar a esa medida. También el decomiso de productos. También encontramos en este tipo de establecimientos productos que no cumplen con la normatividad y que químicos y donde hay que tener pues muchísima precaución y que no cumplen, entonces también pueden ser decomisados esos productos. Aislamiento de personas, cuando entramos a un establecimiento y encontramos un estilista o algo con una afección en sus dedos o dermatitis o ese tipo de cosas y que puedan estar generando un riesgo de que se pueda transferir esa enfermedad a partir de su actividad a los clientes, también entonces se sugiere que por favor esa persona pues no realice la actividad. Una vez se toman las medidas sanitarias de seguridad, se da inicio a un procedimiento sancionatorio, que entonces ya la compañerita aquí, la abogada y su equipo técnico estudian los expedientes y ya cubren como todas las etapas pues del procedimiento sancionatorio. Están los descargos, la gente también tiene unas circunstancias atenuantes y otras agravantes, y de acuerdo pues a lo que determinen los abogados se determina una sanción o termina en una sanción. La sanción puede ir desde una amonestación hasta multas económicas. Pero yo quiero insistir con el tema con Sandra, y es, bueno, más allá del sellamiento, de la clausura temporal mientras se corrigen cosas, ¿qué podría pasar? ¿Hay responsabilidad civil ahí asociada a una mala práctica, a una irresponsabilidad en este tema? Bueno, una cosa es el tema de tomas de medidas sanitarias de seguridad, que es como Viviana lo dice, y no es una sanción. Es una medida preventiva que se toma para yo entrar a controlar un riesgo. Posterior a la toma de medidas sanitarias de seguridad que se hizo como algo preventivo, entra un proceso sancionatorio, donde es competencia de la Secretaría de Salud verificar si hubo una violación a normatividad sanitaria y en razón a esa violación imponer sanciones, que pueden ir desde amonestaciones, multas, hasta cierres definitivos del establecimiento. Pero si yo en el ejercicio del oficio cometo daños, puedo generar otro tipo de responsabilidades y otro tipo de sanciones. Si yo genero un daño, se puede generar una responsabilidad patrimonial, que ya quien es competente para determinar si hay ese tipo de responsabilidad civil o no, será un juez. Pero también se pueden generar responsabilidades de tipo penal. Si yo en el ejercicio o en el oficio cometo lesiones personales o llego a dañar a alguien, incluso la muerte, me veo en una investigación penal por lesiones personales o por homicidio, y ahí la sanción pues ya será de otro tipo. Quienes tienen la competencia también son los jueces de la República, pero se pueden desprender muchas responsabilidades por la infracción a la normatividad. 441-2100, si quieren llamar, aprovechan a Viviana y a Sandra que están con nosotros esta mañana hablando de estos riesgos, estas responsabilidades y el trabajo que hace la Secretaría de Salud en los centros de estética y belleza, especialmente los de belleza ornamental, que es el tema que nos ocupa hoy. Viviana, ¿el proceso este año cómo va? Ya visitamos los 3.800 establecimientos, los estamos visitando, alcanzamos a visitarlos todos. ¿Cómo va el desarrollo del programa? Bueno, la meta es en este año poderlos visitar todos. Esa es la meta propuesta. Ya llevamos más o menos unos 1.700 establecimientos visitados. Estos 1.700 establecimientos visitados se han visitado 2 veces en el año. Eso nos permite que los requerimientos hechos en la primera visita los podamos verificar en una nueva visita y hacer pues ver las mejoras. Realmente uno sí ve el avance cuando vuelve nuevamente y encuentra que hay un ajuste a los requerimientos hechos. Esperamos que al finalizar el año tengamos todos los establecimientos visitados. Saludemos esta mañana a Adolfo. Adolfo, buenos días. Hola, Adolfo. Sí, aló, muy buenos días. Bienvenido, Adolfo, lo estamos escuchando. Primero, la primera pregunta es a la siguiente señora. Sí. ¿Las personas que visitan las peluquerías son idóneas o son personas que realmente saben lo que es belleza y saben lo que es la manipulación de los instrumentos de belleza como tal? Es mi primera pregunta. Sí. Segundo, la otra pregunta es si la bioseguridad para ellas es internacional o no es internacional. ¿El por qué? En Envigado manejan la parte internacional y se sabe que bioseguridad es a nivel mundial, ¿sí?
Y tercero, la otra pregunta es que yo veo que hay personas de que vienen a visitar las peluquerías y realmente no son idóneas, ni siquiera saben realmente qué revisar los instrumentos como tal. Y otra cosa que yo quiero decirles y hacerles en realmente en lo que ellos están. Ellos, y lo denuncio realmente, tienen lo que es salud al lado de ellos, pero mira que a nivel del centro son las peluquerías realmente desagradables. Otra de las preguntas, ustedes ponen cartón verde, amarillo y rojo, pero el verde, ¿cómo es el control que supuestamente deben de tener de la manipulación? Manicure y pedicure, corte y cepillado en una prácticamente, digamos, en una sola habitación, no sé el metro cuadrado cuánto es, ¿sí? Esas son mis preguntas. Adolfo. Gracias. Muchas gracias, Adolfo, por su llamada. Vamos entonces por partes. Primero, la preparación del personal, la idoneidad del personal que hace las visitas técnicas para el seguimiento y control, Viviana. Bueno, la Secretaría de Salud tiene un grupo de expertos. En la actualidad tenemos también un contrato, un convenio con la Universidad de Antioquia para hacer la inspección y la vigilancia. Dentro de los perfiles del personal, pues está... como mínimo, pues tienen que ser profesionales del área de la salud, y en este tema ambiental, por lo general tenemos administradores en salud con énfasis en gestión ambiental, son preparados y formados para la actividad. ¿Qué tienen que tener realmente estos profesionales que visitan? Conocimiento de la norma, ¿cierto? Porque nuestra actividad está basada en verificar el cumplimiento de la norma. Si bien es importante conocer las actividades, obviamente, como tal de la estética ornamental, nuestro papel y nuestra competencia es verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria. Entonces, el personal es experto en la normatividad. Yo creo que ahí cabe el aporte de Sandra con la segunda pregunta y con esta conclusión que hace Viviana, es el tema norma y el concepto general de bioseguridad que se aplica. Pero yo quiero insistir con un elemento de Viviana. Esa norma, si bien hay una legislación nacional, puede tener un desarrollo, una aplicación diferente entre ciudades, porque es que Adolfo nos hace un planteamiento de algo en Envigado, es decir, ¿podría cambiar en los criterios de visita y la norma que se aplica en Envigado, en Bello o en Medellín? A ver, la norma es una sola y nosotros hacemos o elaboramos los protocolos de inspección, vigilancia y control a partir de la ley 9ª, que es el Código Sanitario. Hay algo importante y es que cada entidad territorial es independiente en la aplicación de la norma. Cada entidad territorial, si bien debe aplicar una norma, que es una norma nacional, cada uno de los municipios puede hacerlo de manera diversa, pero siempre yendo a un mismo fin. ¿Y cuál es el fin? Protección de la salud de la comunidad. Hay que aclarar algo, o sea, la normatividad que aplica la Secretaría de Salud y que aplica cualquier entidad territorial en el tema de bioseguridad y en el tema de condiciones higiénico-sanitarias es una normatividad nacional. La Secretaría de Salud tiene tratados internacionales que aplica determinados temas, por ejemplo, el tema del tabaco, el tema de rotulado, pero son legislaciones que han sido acogidas a nivel interno. Pero en el tema de bioseguridad y en el tema de condiciones higiénico-sanitarias aplicamos ley 9ª y todos los decretos reglamentarios que surjan a partir de él. Marta está en el 12 de octubre, espérame un segundito, Marta, 20 segundos para que Viviana nos explique otra vez tema semáforo que planteaba Adolfo y la concentración en si el tema de áreas impide o no el semáforo en verde o condiciona la visita. Felipe, como habíamos hablado ahorita, cuando se hace la evaluación o la verificación de esas condiciones, se debe tener en cuenta, porque la norma lo contempla, el tema de infraestructura y también el tema como de manejo. Entonces, ese concepto sanitario depende del cumplimiento de esos aspectos. Uno puede encontrar a nivel de la ciudad establecimientos que tienen un cumplimiento 100% de los requisitos de la norma y obviamente entonces van a tener su adhesivo de color verde. Pero también hay establecimientos y digamos que en su mayoría no tienen un cumplimiento 100%, pero de todas maneras no implican un riesgo inminente para la salud. Yo le hago un llamado a la comunidad también de que presente sus denuncias si hay establecimientos, como el señor lo mencionaba, en el centro, establecimientos que no veía él que cumplieran con la normatividad. Le agradeceríamos mucho que nos hiciera saber específicamente cuál es el establecimiento para nosotros proceder a verificar. Enseguida damos el correo y los números para hacer esas denuncias y para que Adolfo lo tenga en cuenta. Marta, gracias por esperarnos. Buenos días.
Buenos días. En el 12 de octubre, bienvenida, la escuchamos. Mira, yo pues viendo el programa me parece muy interesante, muy agradable, porque en verdad es un programa que prácticamente nos toca a todos, porque eso es muy necesario, uno ir pues a un salón de belleza o, en fin, a una parte de estética. Sí. Decir es esto, que uno ve que todo, pues todas cosas son muy bonitas, todo lo que hablan es especial, todo, pues como que uno dice, no, pues ya todo está muy organizado. Otra cosa es uno ir no a todos, porque yo te digo, hay partes donde cumplen muy bien, pero hay otros lugares donde uno prácticamente dice, pero ¿qué pasa aquí? ¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde está la higiene? ¿Qué es lo que hacen? ¿Dónde? Pues prácticamente uno dice. Ahora, otra cosa, mira, dice la niña ahí que tengamos un teléfono que para denunciar. ¿Cómo nosotros vamos a poner a hacer el trabajo de personas que ya tienen trabajo, que deben de estar pendientes de eso, que prácticamente las cosas no somos nosotros que tenemos que denunciar? Ahora, nos ponemos a denunciar, nosotros ganamos un inconveniente, pero las personas que están trabajando, ¿cómo les vamos a hacer el trabajo a ellos? Yo me imagino que es que, por decir algo, uno pasa por muchos lugares de esta índole y ve que no cumplen con las normas. Muy bien, doña Marta, muchas gracias por su llamada desde el barrio 12 de octubre. Viviana, comentarios a propósito de la llamada de Marta, inicialmente diciendo, claro, uno ve que el tema teóricamente está muy resuelto, que el trabajo que hace la Secretaría de Salud tiene sus equipos para hacerlo, pero sigue viendo sitios que no cumplen y que uno ve que realmente ahí la cosa no funciona. ¿Qué decir ante eso? No, importante, doña Marta, y para todos los televidentes, es entender que es que la salud no está en manos de la autoridad sanitaria, es que la salud es un asunto que está en manos de todos, de cada uno. Y ahí volvemos a hacer el comentario de la corresponsabilidad. La Secretaría nunca va a ser suficiente para visitar la totalidad de los establecimientos que hay en la ciudad de Medellín. Por eso el llamado nuevamente es a que se denuncie, a que se diga cuáles son los sitios o los lugares donde se están encontrando eso, porque nosotros podemos tener 9 personas dedicadas a hacer esas visitas, pero son 3.800 establecimientos. Entonces, realmente es difícil tener un control sobre todos los establecimientos. O sea, hay un asunto de corresponsabilidad y sobre todo entender que la salud no es de la autoridad sanitaria, la salud es de todos. Sí, ese es uno de los principales mensajes que hemos intentado dejar esta semana, porque no es hacer el trabajo del otro, del que está contratado en la Alcaldía de Medellín para hacer eso. Es un tema de salud pública donde todos tenemos la responsabilidad. Además, el tema de denuncia es importante. Ahí yo difiero considerablemente de la postura de Marta, porque también tenemos esa obligación. Obviamente, ¿cómo se hacen esas denuncias, Sandra? Es decir, hay respeto a los datos privados. La Secretaría no va a llegar a decirle allá a un establecimiento, vea, es que doña Marta me llamó y me dijo que aquí tienen muy malas prácticas. ¿Cómo funciona el tema de la denuncia para ayudar en este tema de salud pública? Obviamente la denuncia se le guarda reserva. La Secretaría de Salud actúa de oficio generalmente, se programan unas visitas y las intervenciones generalmente se hacen de oficio, pero tocamos el tema que toca nuestra compañera Viviana y es, no tenemos cómo atender a toda la ciudad. Es muy importante que la ciudadanía actúe e informe. Nosotros guardamos reserva, no vamos a ir al establecimiento a decir que nosotros actuamos en razón a denuncias, sino que es algo rutinario, es algo dentro de la programación y hacemos nuestras visitas netamente como cualquier otra, como si fuera una actuación de oficio. Es muy importante denunciar para que ayudemos y seamos todos responsables con el tema. ¿En dónde? ¿A dónde? ¿Número telefónico? ¿Correo? Viviana. Bueno, pueden hacer sus denuncias al 385-6439 o al 385-5193. A los correos electrónicos, les voy a dar mi correo electrónico para que también puedan hacer su denuncia ahí. El correo es luzb.gomez@medellin.gov.co. Viviana, muchas gracias Con mucho gusto, por su nueva presencia en el programa. Sandra, muy amable.
A ti. Ahora, ahí hay un tema que es el de la sanción social, la que podemos aplicar todos los ciudadanos y aplica para este tema, para los restaurantes, para los sitios de bebida y demás. Si vemos condiciones higiénicas no favorables, si identificamos un riesgo, un problema de seguridad en ese sentido, no utilicemos el servicio allí. De esa manera, si cortamos nuestro flujo económico hacia esos sitios que no cumplen, pues estas personas tendrán que acondicionarse y cumplir con toda la normatividad y los parámetros. Eso lo podemos hacer tranquilamente. A todos, gracias por acompañarnos. Terminamos por hoy, pero mañana regresamos a las 11 de la mañana con Medellín Ciudad Saludable. A continuación, las noticias aquí en Telemedellín. Nos vemos entonces.